Como un recuerdo, las tres capas del útero, vamos a tener el perimetrio, endometrio y endometrio. Este endometrio solamente se va a localizar en el cuerpo del útero, no va a estar dentro del cuello del útero, cuello uterino, perdón. El endometrio solamente se encuentra en la cavidad uterina, nada más. No tenemos en el cuello uterino. En el cuello uterino es endocervix, algo similar, pero no es células endometriales. El endometrio histológicamente va a tener ciertas porciones, una capa basal. Esta capa basal es el origen de cada ciclo sexual de la mujer. La capa funcional con sus dos capas, una compacta, una esponjosa y una compacta. Estas dos capas, la esponjosa y la compacta, se van a desprender en cada ciclo sexual de la mujer. Esta capa funcional junto con la capa basal son muy ricos en los receptores de estrógeno y progesterona, muy sensibles entonces a estos estímulos de estrógeno y progesterona, sean de forma endógena o exógena. Si es un componente estrogénico o progestágeno, van a estimular a estas capas correspondientes del endometrio. Ustedes recuerdan el ciclo hipotálamo, hipófiso, gonadal, en el caso de la mujer ovárico. Desde el hipotálamo, en la etapa de la pubertad, va a haber un estímulo de la hormona liberadora de gonadotropinas. De acuerdo a los pulsos que se liberan de esta hormona, en una primera mitad del ciclo van a ser un poco lentos y de alta amplitud, lentos, o sea, baja frecuencia y alta amplitud, y van a hacer que la hipófisis empiece a liberar una gonadotropina llamada folículo estimulante, o con las siglas FSH. Como su nombre dice, folículo estimulante, va a estimular a nivel del ovario para que los folículos sean seleccionados y vayan a despertar endocrinológicamente y vayan madurando hasta seleccionar solamente uno que va a ovular. En esta primera etapa de la FSH, estos folículos que van a ir madurando hasta antes de la ovulación, por las células granulosas que están rodeados, van a producir lo que corresponde el estradiol o los estrógenos. Las células de la granulosa van a producir aquello. Esos estrógenos que se están liberando de las células granulosas de los folículos en el ovario en esta primera mitad del ciclo van a hacer que el endometrio vaya regenerando y proliferando. Por eso se va a llamar fase proliferativa del endometrio. Fase proliferativa del endometrio. Si tiene que ir, no te preocupes. No. Cuando el estrógeno está circulando en mayor cantidad en esta primera etapa, va a estimular al hipotálamo y va a hacer que se incrementen los pulsos, aumentando su frecuencia y disminuyendo su intensidad de pulsatilidad. Entonces, mientras más va aumentando, va a empezar a estimular a la adenohipófisis, liberando lo que es la hormona luteinizante. Estrógeno más hormona luteinizante más FSH estimulan a lo que es el folículo de De Graaf o folículo terciario o maduro, para que éste pueda ovular. Una vez que se ovula, pues esto ya corresponde a obstetricia o embriología, y esto nos hacemos cargo. El cuerpo lúteo, estas células van a seguir siendo estimuladas por la hormona luteinizante, y este cuerpo lúteo va a ir produciendo progesterona y en poca cantidad estrógeno.
Desde el momento que se ha ovulado y esa fase proliferativa del endometrio, gracias a la progesterona, se va a denominar endometrio o fase secretora del endometrio. Secretora, ¿por qué? Porque va a tener mayor cantidad de glándulas y esas glándulas van a empezar a secretar gran cantidad de glucógeno para poder hacer que se pueda implantar un blastocisto en este endometrio preparado. Ahora, si digamos no ha habido contacto sexual, no ha habido ningún riesgo de embarazo, estrógeno, mayor cantidad de progesterona, FSH, LH, bloquean al hipotálamo para que no se libere más nada de hormona liberadora de gónadas. Entonces bloquean, esto se suprime, el cuerpo lúteo muere, y al no existir progesterona ni estrógeno, viene la descamación o también denominada menstruación que cada mujer va a tener cíclicamente. Entonces, eso es lo que va a suceder cuando no existe un embarazo. Por privación hormonal de estrógeno y progesterona desde la parte superior del eje hipotálamo hipófiso gonadal, va a hacer que se empiece a desprender. No hay estrógeno ni progesterona, hay vasoconstricción de las células espirales, necrosis, congestión y sangrado y cólicos, ¿no? Que dependiendo de las características genéticas de cada mujer, los cólicos pueden ser muy intensos, poco intensos, de acuerdo a las inflamaciones regionales que existan, infección urinaria, infección intestinal, va a haber también intensidad de estos cólicos menstruales. Entonces, este es un ciclo menstrual de una mujer que no ha tenido bebés. Entonces, ¿qué es normal para nosotros? Entonces, el ritmo, cuando les hacemos hacer historia clínica, el FUM, la fecha de última menstruación es el 7 de abril del 2023. Ritmo, parámetros normales, de 2, ¿hasta cuánto podemos llegar? No, 7. De 2 a 7 días la mujer puede menstruar. Slash 21. ¿Qué quiere decir eso? El promedio es 28. Promedio es 28, más o menos 7 días del ciclo que va a durar. Esos son los ángulos normales. Cuando nosotros les decimos que hagan en la historia clínica, es lo que queremos que coloquen. Aunque no son con ustedes, con los de gineco 1 previo de estos 3, le ponen acá en ritmo solamente regular. Al ponerme regular, no sé cuántos serán de este, no tenemos que colocar y especificar. Y el otro, una forma de podernos decir de que no está sobrepasando, que no es mucho sangrado, porque cumple los días. Un ejemplo, hoy he hecho una histerectomía total abdominal, hemos hecho. Esta paciente tenía sangrados que duraban 5 días. Su ciclo era totalmente irregular, variaba bastante, y aparte, pero gastaba más de 3 paquetes de toallitas higiénicas, y ni siquiera toallitas, o sea, son nocturnas. Entonces las toallas higiénicas nocturnas, o sea, ustedes tienen que expresar eso para que puedan, y aparte se les va a poner por asociado a dismenorrea o no dismenorrea, con dismenorrea. Ojo que la dismenorrea primaria, que es aquella que ha tenido su primera menstruación y le ha dolido, y desde su primera menstruación siempre le ha dolido, esa es una dismenorrea primaria, porque desde que ha tenido su primera menstruación le ha dolido las menstruaciones. La dismenorrea secundaria es, no tenía dolores menstruales, pero bueno, sucedió algo, apareció algo, o apareció alguien y empezó a haber dolores menstruales. Y esa es una dismenorrea secundaria. ¿Entienden? No siempre puede estar asociado al contacto sexual, ojo,
endometriosis va apareciendo paulatinamente. O sea, no piensen, todas las disminuciones secundarias van a ser por causa de infecciones de transmisión sexual, puede ser urinaria, puede ser intestinal, puede ser endometriosis, ¿entienden? Pero es secundario, o sea, al principio no había el dolor, pero pasando los años ha ido apareciendo dolor durante la menstruación. Entonces, eso es lo que nosotros debemos, esto es la integridad, según los endocrinoginecólogos. Si una paciente es regular, menstrua de 2 a 7 días, menos de un paquete de las toallitas higiénicas, está en un rango de 21 a 35 días, pues su ciclo hormonal está íntegro, clínicamente. Ahora, cualquier variación de este ciclo es obligatorio del ginecólogo buscar cuál es la causa de esa alteración. Entonces, vamos con la primera lesión premaligna, los pólipos endometriales. Estos pólipos endometriales simplemente es la proliferación de una pequeña tumoración que va a protruir en la cavidad uterina de alguna porción del endometrio que no ha sido descamado en la menstruación. Que paulatinamente, ejemplo, esta es la cavidad uterina, este estuco es el endometrio, pero aquí tenemos pequeñas protrusiones. Estas protrusiones son acúmulos de células que mes tras mes no se han descamado. Que vamos a ir pasando mes tras mes tras mes y va a empezar a protruir más hacia la cavidad uterina. Aquella tumoración y aquella área endometrial que no se ha descamado, ¿no? Y paulatinamente va a tener su base y su pedículo de fijación, porque mientras meses van a ir pasando, todo se descama menos estas porciones. Eso vamos a denominar pólipos. Entonces, dependiendo de los estímulos hormonales de cada mujer, de estímulos, procesos inflamatorios que puedan tener, hacen que ese endometrio pueda descamarse de forma homogénea o lastimosamente haya áreas donde no se produzca la descamación de ese endometrio. Generalmente va a aparecer en aquellas mujeres en edad reproductiva, en casos excepcionales por encima de los 50 años, pero estos ya van a estar más asociados a patología maligna. Siempre vamos a encontrar muy cerca la perimenopausia, porque a veces nos puede hacer sospechar, puede ser hormonal, ya estás en la perimenopausia, te sube y te baja las hormonas, eso te está haciendo sangrar, a veces sube, a veces baja, por eso tiene sofocos, pero había sido otro problema, y no su problema hormonal, sino un pólipo endometrial. Podemos tener diferentes, unos sesib y otros pediculados, pero es una parte del endometrio focal dentro de la cavidad uterina que va a ir protruyendo mes tras mes, ¿no? Mes tras mes, hasta que se haga visible. Su componente de estos pólipos, dependiendo, puede ser glandulares, estromales o mayor cantidad de vasos que pueden tener. Dependiendo las características en sus porcentajes de sus componentes, o sea, glándulas, estromas o vasos sanguíneos, vamos a tener aquellos pólipos adenomatosos cuando tienen mayor cantidad de glándulas en su componente histológico. Cuando es estroma lo que encontramos en ese pólipo, vamos a denominar adenomiomatosos, pólipos adenomiomatosos, porque tiene mayor cantidad de estroma en su componente celular. Y algunos que pueden estar asociados a mucha patología maligna es cuando tienen mucha neovascularización. Esos pólipos van a estar con ovillos vasculares, capilares, necrosis, infartos, que pueden tener en la parte venosa y puede estar asociado a malignidad. Podemos tener aquellas pólipos que pueden transformarse en malignos,
Son muy raros, pero pueden transformarse. Son muy raros, pero sí. Cuando aquellos están asociados a terapia de desenlace hormonal y tamoxifeno, ella debe saber tamoxifeno. ¿Qué es tamoxifeno? ¿No? ¿Alguien sabe? Tratamiento de cáncer. De mama. Tratamiento hormonal neoadyuvante o coadyuvante hormonal de mama. El tamoxifeno lo protege muy bien la glándula mamaria, o sea, bloquea los receptores de estrógeno de la glándula mamaria muy bien. Lo malo es que estimula a las células endometriales, que ustedes recuerdan que hemos dicho en las primeras diapositivas, son ricas en receptores de estrógeno. Entonces, lo malo del tamoxifeno es que protege muy bien la mama, lo malo es que ataca al endometrio y lastimosamente puede transformarlo en cáncer. Y en Germán también, todos los jueves había cirugía de cáncer de mama, todos los jueves. Ya. Y lo que más curioso de todo era que eran solo pacientes jóvenes, nunca había una paciente con más de 30 años, siempre era de 20, 22 y era increíble porque muchas de ellas estaban veniendo ya con recurrencia de un año. Había una que había hecho la cirugía el año pasado y luego volvió a hacer otra vez este año. Bueno, 2021-2022. Y el tratamiento de ellos siempre era resección y eran cánceres benignos. Más que todo era por la estética, porque sí se notaba bien que una mama estaba más grande que la otra, estaba simétrico. Y lo que ellos hacían era, la técnica era agarrar un recipiente de agua, poner lidocaína y con la jeringa lo llenaba la jeringa y iban llenando la mama en varios lugares diferentes hasta que se haga una bola bien grande y la piel esté tan estirada que lo hacían la resección por la aureola de la mama, le sacaba el tumor y la paciente se iba a la casa el mismo día. Pero ellos hablaron mucho de la relación